Pasé 2 meses fingiendo estar sorda. Descubrí todo lo que tramaban contra mí. Sí, suena como el argumento de una telenovela exagerada, ¿verdad? Pero no hay actores aquí, ni cámaras, ni guiones predecibles. Esto fue mi vida real, y por primera vez en 52 años tuve que convertirme en la protagonista de mi propia historia, aunque para lograrlo tuve que desaparecer dentro de mi propio silencio. Durante 2 meses enteros fingí que no escuchaba nada, ni sus risas a mis espaldas, ni sus susurros en la cocina, ni esas conversaciones cargadas de secretos cuando pensaban que no podía oír. Me miraban con lástima, con condescendencia, como si estuvieran seguros de que yo era la mujer más ingenua del mundo. Y tal vez por un tiempo sí lo fui, pero aquel silencio mío era un plan para descubrir la verdad. ¿Alguna vez has sentido que todos los que te rodean esconden algo? Esa sensación de que eres la última en enterarte de lo que ocurre en tu propia casa. Esa sensación que quema por dentro y que no te deja dormir. Yo la sentí y decidí que ya no iba a seguir siendo la tonta de la historia. Lo que descubrí con cada palabra robada al aire cambió para siempre la forma en que veía a mi familia y a mí misma. Lo que tramaban detrás de mi espalda no solo me dolió, me transformó. Y créeme, cuando finalmente rompí mi silencio, nadie estaba preparado para lo que tenía que decir. Mi nombre es Mariela Hernández, tengo 52 años, y hasta hace poco creía que conocía a mi familia mejor que nadie. Durante más de 3 décadas construí un hogar lleno de amor, sacrificios y recuerdos. Mi vida era sencilla, casi predecible. Las mañanas con olor a café recién hecho, el jardín lleno de bugambilias que cuidaba con esmero y las reuniones familiares los domingos, donde la casa se llenaba de risas, música y el aroma de la comida de mi abuela. Yo creía que todo estaba bien, hasta que los pequeños silencios comenzaron a sonar más fuerte que cualquier palabra. Recuerdo un día en particular. Era un martes por la tarde y el sol entraba tibio por la ventana de la cocina. Mi hija Elena, de 27 años, hablaba por teléfono en voz baja. Yo estaba lavando los platos, fingiendo estar concentrada, pero mis oídos captaban cada palabra. No entendí todo, pero alcancé a oír algo como: «Tenemos que hacerlo antes de que ella se dé cuenta». Cuando entré al comedor, Elena me miró con esos ojos que esconden más de lo que muestran y cambió de tema en un segundo. Fue la primera vez que sentí un nudo en el estómago. Al principio traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que tal vez era mi imaginación que estaba exagerando, que los años me estaban volviendo más desconfiada. Pero con el paso de los días, las señales se hicieron más claras. Mi esposo, Rafael, siempre había sido un hombre reservado, pero últimamente parecía más distante. Salía temprano y volvía tarde, con excusas que no siempre tenían sentido. Cuando le preguntaba dónde había estado, su respuesta era rápida y evasiva, como si estuviera recitando un libreto aprendido. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era sábado y la familia se había reunido para comer. Éramos 10 alrededor de la mesa, mis hijos, mi esposo, mis 2 hermanas y mi cuñado. La conversación fluía entre anécdotas y chismes, hasta que de pronto un silencio extraño se apoderó del ambiente. No sé si lo has sentido alguna vez, ese tipo de silencio pesado, incómodo, como si todos supieran algo que tú no. Mi cuñada Patricia me miraba demasiado, como midiendo mis gestos. Elena jugaba con el tenedor, evitando mis ojos. Y Rafael no dejaba de mirar su celular. Sentí por primera vez que estaba rodeada de extraños. Esa noche, mientras intentaba dormir,
Una frase me martillaba la mente. Antes de que ella se dé cuenta, no podía sacarla de la cabeza. Fue entonces cuando nació mi plan. Durante días fingí que no escuchaba bien. Al principio fue difícil hablar en voz alta, pedir que repitieran las cosas, hacerme la distraída, pero pronto descubrí algo sorprendente. Cuando la gente cree que no escuchas, baja la guardia, hablan más de la cuenta, susurran menos y confían en que sus secretos están a salvo. Y así empezó todo. Mis 2 meses de silencio no fueron un castigo, sino una estrategia. Me convertí en testigo invisible de mi propia vida. Cada palabra, cada mirada, cada gesto, los guardaba como piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Lo que todavía no sabía era que las piezas iban a formar una imagen que me destrozaría por dentro. Los días siguientes fueron extraños, como si el mundo a mi alrededor se hubiera puesto de acuerdo para hablar en clave. Yo seguía con mi papel de mujer distraída, fingiendo que mi audición estaba fallando, pero en realidad, cada palabra que no estaba destinada para mí se volvía un fragmento de la verdad. Una mañana, mientras regaba las bugambilias en el jardín, escuché a Elena hablando con mi cuñada Patricia en el corredor. Sus voces eran bajas, casi un murmullo, pero el viento jugaba a mi favor. Mamá nunca lo sospechará. Ella confía demasiado, dijo Elena. Por eso debemos aprovechar ahora, antes de que se dé cuenta, respondió Patricia con un tono seco y calculador. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran. Me alejé lentamente, fingiendo que estaba concentrada en las plantas, pero mis manos temblaban. ¿Aprovechar qué? Antes de que me dé cuenta de qué. Esa noche intenté hablar con Rafael, mi esposo. Preparé café y lo esperé en la cocina, como tantas veces antes. Cuando llegó, parecía cansado, con la corbata torcida y el celular pegado a la mano. Rafa, ¿está todo bien? Últimamente te noto distante, le dije suavemente. Él evitó mis ojos y respondió con un suspiro. Es solo trabajo, Mariela. No hagas una tormenta donde no la hay. Su voz era tranquila, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa con impaciencia. Lo conozco demasiado bien. Rafael nunca fue buen mentiroso. Esa misma noche, cuando subimos a la habitación, lo vi dejar su celular sobre la mesa de noche. Durante años, jamás le presté atención a ese aparato, pero ahora parecía esconder más secretos que cualquier caja fuerte. Quise tocarlo, abrirlo, buscar respuestas, pero me detuve. No quería convertirme en la villana de mi propia historia. Los días continuaron, y mi silencio fingido se convirtió en mi mayor aliado. Descubrí que la gente se olvida de ti cuando cree que no los escuchas. Durante una comida familiar, Elena y mi hermana Rocío comenzaron a hablar como si yo no estuviera presente. Patricia ya consiguió los papeles, solo falta que mamá firme, susurró Rocío. ¿Y si sospecha algo? Preguntó Elena, nerviosa. No lo hará. Ella sigue creyendo que todo esto es por su bien. Mi garganta se secó. Papeles, firmas, secretos. La pieza del rompecabezas empezaba a tomar forma, pero aún no podía ver la imagen completa. Me refugié en mi rutina para no enloquecer. Seguí cuidando el jardín, preparando comidas, organizando la casa, pero por dentro todo era un caos. Cada mirada esquiva, cada conversación cortada a medias, cada silencio prolongado se convertía en un golpe invisible. Hasta que un día algo cambió. Llegué a la sala y encontré a Patricia sentada frente a mi escritorio, revisando unos documentos. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. «Mariela, no te escuché entrar».
dijo fingiendo sorpresa. Veo que revisas mis papeles, respondí con una sonrisa que ocultaba mi rabia. Ah, sí. Quería asegurarme de que todo esté en orden para ti. Mentira. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada y escondió el folder detrás de su bolso. Esa noche, en mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes, títulos de propiedad, estados de cuenta, contratos. Todo parecía intacto, hasta que noté un sobre manila nuevo, colocado de forma casi descuidada. Dentro encontré copias de mis firmas, perfectamente falsificadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahora lo sabía. Estaban planeando algo grande, y yo era el blanco. Mi silencio ya no era una estrategia, se había convertido en mi arma. Solo necesitaba paciencia. Y pronto, muy pronto, descubriría hasta dónde eran capaces de llegar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el sobre manila en mis manos, leyendo y releyendo esas copias perfectas de mi firma. Cada trazo, cada curva, cada letra, idénticas, tanto que por un momento dudé de mí misma. ¿Acaso yo había firmado algo y lo había olvidado? Pero no. Yo sabía exactamente qué documentos habían pasado por mis manos. Aquellas firmas no eran mías, y sin embargo, alguien se había tomado el tiempo de imitarlas a la perfección. El corazón me latía tan fuerte que sentía que las paredes podían escucharlo. Cerré el sobre y lo escondí debajo del colchón, como si ocultarlo pudiera darme un poco de control sobre lo que estaba pasando. Sabía que no podía enfrentar a Patricia ni a Rocío todavía. Necesitaba más pruebas, más certezas. Así que decidí convertirme en algo que nunca había sido en mis 54 años. Una mujer que escucha en silencio y observa cada detalle. Al día siguiente, preparé café para todos, como de costumbre. Entré en la cocina con mi mejor sonrisa, la de todo está bien, y serví las tazas mientras fingía no notar los susurros a mis espaldas. Ahora cada palabra que atrapaba se sentía como una pieza de un rompecabezas inmenso. Fue entonces cuando escuché a Rafael hablando por teléfono en el patio. Su voz era baja pero cargada de nervios. No puede saberlo todavía. Si se entera, todo se arruina. Me quedé paralizada detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Sentí un nudo en la garganta, un vértigo que me obligaba a apoyarme contra la pared para no caer. ¿Qué era exactamente lo que no podía saber? ¿Qué parte de mi vida estaban manipulando mientras yo regaba mis bugambilias y preparaba guisos como si nada pasara? Decidí que había llegado el momento de actuar. Si querían secretos, yo también tendría los míos. Esa misma tarde, mientras todos salían a hacer compras, busqué con calma, sin dejar rastro. Abrí cajones, revisé carpetas, inspeccioné los correos sobre la mesa. Fue entonces cuando lo encontré. Un contrato escondido en el fondo de una gaveta, entre recibos viejos y revistas. Mi nombre estaba allí, en letras grandes y claras, como si yo hubiera firmado la venta de la casa donde viví toda mi vida. No podía creerlo. Sentí que me faltaba el aire, como si las paredes se cerraran sobre mí. ¿Estaban planeando despojarme de mi propia casa? Mi hija, mi hermana, mi cuñada y mi esposo. La traición no dolía en el cuerpo, dolía en el alma. Guardé el contrato donde lo había encontrado, sin alterarlo. Si ellos jugaban sucio, yo sería más lista. Sabía que debía reunir pruebas, pero también sabía que mi silencio seguía siendo mi mejor defensa. Si los enfrentaba sin preparación, perdería todo. Esa noche cenamos juntos como si nada pasara. El aroma de las tortillas recién hechas llenaba la cocina
y las risas fingidas resonaban por la casa. Yo los observaba a todos, uno por uno, como si fueran extraños. Cada gesto, cada mirada, cada palabra medida confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Estaban conspirando. Elena evitaba mi mirada, masticando rápido, como si tuviera miedo de hablar. Rocío sonreía demasiado. Patricia fingía amabilidad y Rafael actuaba como si el celular fuera más importante que nuestra propia familia. Al final de la cena, me levanté con calma, recogí los platos y dije: «Gracias a todos por estar aquí. Es bueno tener familia cerca». Y lo dije sonriendo, porque la mejor mentira a veces es una verdad disfrazada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, hice un juramento silencioso. Descubriría cada detalle, cada plan, cada nombre detrás de esta traición. Y cuando llegara el momento, no habría vuelta atrás. Sabía que el final de esta historia no se escribiría solo. Yo misma lo escribiría, con cada paso que diera a partir de ahora. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. No era el silencio de la paz, sino el de la tormenta que se forma antes de arrasar con todo. Me miré al espejo mientras me cepillaba el cabello, tratando de reconocerme entre las líneas de mi propio rostro. Parecía más vieja, más cansada, pero también más fuerte. En mis 54 años nunca había sentido un fuego tan vivo en el pecho. Decidí que ya no podía seguir jugando el papel de la mujer ingenua que no entiende nada. Esa mañana, cuando bajé a la cocina, me encontré con Rafael tomando café, leyendo el periódico como si su vida fuera normal. Lo observé un segundo largo, estudiando cada movimiento. Él levantó la vista, sonrió y dijo: «Buenos días, amor». Me tragué las palabras que querían salir, las que podrían haber incendiado la casa entera, y respondí con una calma que me sorprendió: «Buenos días, Rafael». Pero mis ojos hablaban otro idioma. Preparé el desayuno como siempre, colocando los platos sobre la mesa. Elena bajó con su celular en la mano, fingiendo que no me veía. Patricia llegó un poco después, con ese perfume caro que siempre usa para marcar territorio. Rocío, como siempre, estaba demasiado sonriente, demasiado simpática, como si quisiera compensar algo que no se atreve a decir. Me senté frente a todos y, con una voz tranquila, lancé la primera piedra. Anoche soñé que alguien estaba vendiendo esta casa a mis espaldas. El sonido del tenedor de Elena golpeando el plato resonó en la mesa. Patricia dejó de respirar por un segundo. Rafael fingió toser, como si no hubiera entendido nada. Solo Rocío sonrió nerviosa. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. «¿Qué cosas sueñas, Mariela?», dijo Patricia, fingiendo una risa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, sueños raros», añadí, sin quitarle la vista de encima. Durante el resto del desayuno nadie habló, y en ese silencio confirmé mis sospechas. Mi familia ocultaba algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Las miradas eran cuchillos, los murmullos, tormentas que se formaban a mis espaldas. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se cerraban suavemente, llamadas en voz baja. Ya no necesitaba más pruebas, pero las quería. Fue entonces cuando decidí seguir a Rafael. Una tarde dijo que saldría al taller para revisar el coche. Yo esperé 10 minutos y luego tomé mi bolso. Conduje despacio, sin luces, siguiendo su auto hasta un edificio antiguo en el centro. Aparcó frente a un despacho de abogados. Me acerqué lo suficiente para leer el letrero. Vargas Asociados, especialistas en herencias y propiedades.
Sentí que las piernas me temblaban, pero no podía detenerme. Vi cómo Rafael entraba con Patricia, mi propia cuñada, como si fueran socios de toda la vida. Tomé fotos capturando cada detalle, la hora, la dirección, sus rostros. No sabía para qué servirían todavía, pero mi instinto me decía que esas imágenes serían mi salvación. Cuando regresé a casa esa noche, me encerré en mi cuarto y revisé cada foto como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. No dormí, no comí, solo pensaba en cómo enfrentar lo inevitable. Al día siguiente, durante la cena, decidí lanzar la segunda piedra. Pasé por el centro hoy. Vi a Patricia y a Rafael entrar juntos en un despacho de abogados. Curioso, ¿no? Los cubiertos cayeron sobre los platos. Rafael tragó saliva, Patricia se acomodó el cabello nerviosa, Elena miró al suelo. Nadie dijo nada. Y en ese silencio cargado, confirmé lo que mi corazón ya sabía. La traición estaba frente a mí, en mi propia mesa. No los confronté más, no aún. Sabía que necesitaba planear cada movimiento con precisión quirúrgica. Ellos pensaban que seguía ciega, pero lo que no sabían era que, esta vez, yo era quien tenía el control. Las noches se volvieron largas, interminables, como si el reloj conspirara para recordarme cada segundo de mi desvelo. Me pasaba horas mirando el techo, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada que había presenciado. Hasta entonces, yo había sido una espectadora silenciosa en mi propia vida, pero ya no. La traición había dejado de ser una sospecha, ahora era una certeza, y con la certeza vino una fuerza que no sabía que tenía. A mis 54 años, descubrí que la rabia puede ser más poderosa que el miedo. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer distinta. No la Mariela ingenua que todos creían conocer, sino a alguien que estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego. Esa mañana serví el desayuno con la misma calma de siempre, pero por dentro mi mente estaba afilando cuchillos invisibles. Rafael bajó con su camisa perfectamente planchada, el mismo perfume de siempre, la misma sonrisa ensayada. Patricia llegó minutos después, con sus labios pintados de un rojo tan intenso que parecía una provocación. Elena y Rocío se unieron, cada una interpretando su papel en esta obra que yo ya había comenzado a dirigir. Hoy dormí como un bebé, dije mientras colocaba la cafetera sobre la mesa. Rafael sonrió sin notar la ironía escondida en mi voz. Me alegra, amor. Pero no era cierto. Yo no había dormido. Yo había planeado. Decidí empezar con pequeños movimientos, sutiles, casi imperceptibles. Esa tarde tomé mi celular y llamé a alguien que no esperaba escuchar mi voz. Laura, mi prima, abogada especializada en herencias y propiedades. Le conté todo. Cada detalle, cada sospecha, cada prueba que ya tenía. Su silencio al otro lado de la línea me dijo más que cualquier palabra. Mariela, si lo que dices es cierto, estás frente a un fraude familiar enorme, respondió finalmente. Entonces necesito que me ayudes a destaparlo, pero en silencio. Por supuesto, yo seré tus ojos y tus manos. Colgué la llamada y sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar. Ya no estaba sola. Los días siguientes empecé a sembrar pequeñas semillas de confusión. Un comentario aquí, una insinuación allá. Frente a Rafael, fingía ignorancia, pero dejaba escapar frases ambiguas. Dicen que la justicia siempre llega, aunque uno no la busque. Otras veces, frente a Patricia, soñé que alguien se quedaba con lo que no le pertenece
y pagaba caro por ello. Era fascinante ver cómo sus rostros cambiaban. Cada palabra, cada mirada, los empujaba un poco más hacia el borde. Yo no necesitaba gritar, no necesitaba acusarlos. Ellos mismos se estaban delatando con sus nervios, con su silencio, con sus miradas que no podían sostener las mías. Una tarde encontré algo que lo confirmaba todo. Revisando una caja antigua de documentos guardada en el estudio, hallé una copia de un contrato que Rafael había escondido. Acuerdo de transferencia de propiedad, firmado por él y Patricia. Mi sangre se heló, pero mis manos permanecieron firmes. Saqué fotos, envié todo a Laura y esperé su respuesta. Mariela, con esto los tenemos acorralados, me dijo. No pueden negar nada. No todavía, Laura. Necesito que crean que sigo ciega. Si se sienten seguros, cometerán un error y cuando lo hagan, voy a estar lista. Esa noche organicé una cena familiar. Preparé la mesa con velas, flores y todo el cariño que ya no sentía. Quería que pareciera una reconciliación, un regreso a la normalidad. Quería que bajaran la guardia. Durante la cena, Rafael habló sobre planes de inversión. Patricia fingió interesarse en recetas. Elena evitó mis ojos y Rocío jugaba nerviosa con su servilleta. Yo sonreía, tranquila, mientras el caos crecía dentro de mí. Es curioso, dije de pronto, cortando el silencio, cómo algunos secretos pesan tanto que ni el tiempo puede esconderlos. Nadie respiró, nadie se movió. Yo sabía que mi frase había sido una flecha directa. Los vi incomodarse, intercambiar miradas rápidas, bajar la cabeza. Sentí un extraño placer en ese control silencioso, porque ahora el juego había cambiado. Ellos creían que todavía manejaban las piezas, pero en realidad yo era quien movía el tablero. La noche de la cena llegó, y aunque la mesa estaba impecable, con velas encendidas y flores frescas, mi pecho latía como si quisiera escapar de mi cuerpo. No era nerviosismo, era adrenalina pura. Sabía que todo estaba por cambiar, que nada volvería a ser igual después de lo que estaba a punto de hacer. Rafael estaba sentado en la cabecera, con esa seguridad arrogante que siempre lo acompañaba. Patricia, frente a él, jugaba con su copa de vino, evitando mirarme directamente. Elena y Rocío cuchicheaban en voz baja, creyendo que sus secretos aún estaban a salvo. Pobres ingenuas. Laura, mi prima abogada, había llegado temprano y estaba sentada a mi lado, como si fuera una invitada cualquiera. Nadie sabía que, en su bolso, llevaba las pruebas que podrían destruir a Rafael y Patricia en cuestión de segundos. Serví el vino con una sonrisa serena y por un instante la escena parecía normal, casi familiar, pero dentro de mí un volcán rugía esperando el momento de erupcionar. Quiero brindar, dije, levantando mi copa, por la familia y por la verdad que tarde o temprano siempre sale a la luz. El silencio cayó sobre la mesa. Rafael arqueó una ceja, Patricia tragó saliva y Laura apretó mi mano por debajo de la mesa. Yo sabía que había tocado la fibra correcta. Respiré hondo, dejé mi copa sobre la mesa y saqué mi celular. Con un solo clic, proyecté en la pantalla del televisor el contrato que había encontrado. Acuerdo de transferencia de propiedad, con las firmas de Rafael y Patricia. El golpe fue inmediato. ¿Qué es esto?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Rafael se tensó, su mandíbula marcada como piedra. Patricia palideció, sus manos temblaban visiblemente. Nadie respondió. Nadie podía. Te lo pregunto otra vez, insistí, mi voz firme,
clara, indiscutible. ¿Qué significa este contrato? ¿Desde cuándo planeaban despojarme de lo que es mío? Elena intentó intervenir. Mamá, no es lo que parece. Silencio, Elena, le corté. Tú también sabías. Patricia tragó saliva y finalmente murmuró. Mariela, podemos explicarlo. Me incliné hacia adelante, clavando mis ojos en los suyos. No, Patricia, no me deben explicaciones. Me deben respeto. El ambiente era irrespirable. Podía sentir cómo el sudor les perlaba la frente. Laura, implacable, sacó los documentos originales de su bolso y los dejó sobre la mesa. Por si alguien piensa negarlo, dijo con una voz tan fría que hizo temblar a todos. Rafael intentó justificarse. Yo solo quería protegernos, Mariela. Era lo mejor para la familia. Solté una risa corta, amarga. ¿Protegernos? ¿Firmando contratos a escondidas con tu amante? No lo llames protección, Rafael. Llámalo como es. Traición. El impacto fue devastador. Rocío rompió a llorar. Elena escondió el rostro entre las manos y Patricia permaneció inmóvil, con los labios temblando. Yo, en cambio, me sentí más firme que nunca. Por primera vez en años, el poder estaba en mis manos. No voy a gritar, no voy a hacer un escándalo, dije con voz baja, pero cortante. Solo quiero que sepan que todo ha terminado. No hay más secretos, no hay más mentiras. Me levanté lentamente, tomé mi copa y di un sorbo como si estuviera sellando un pacto conmigo misma. Sentí que algo dentro de mí se cerraba y otra parte, mucho más fuerte, se abría. Antes de salir del comedor, me detuve en el marco de la puerta y, sin girar la cabeza, dije: les doy una semana para dejar esta casa. Después de eso, será un juez quien se los recuerde. El silencio que quedó detrás de mí fue sepulcral. Ese día entendí que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces, la justicia eres tú misma, cuando decides no permitir que te sigan pisoteando, porque en ese instante supe que había ganado, no la guerra, pero sí la libertad. Han pasado 3 meses desde aquella noche, y todavía, a veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el sonido del silencio que dejó mi última frase flotando en el aire. Les doy una semana para dejar esta casa. No voy a mentir, los primeros días fueron un torbellino de emociones. Entre la rabia, el miedo y la tristeza, hubo momentos en los que quise renunciar a todo. Pero cuando despertaba en mi cama, sola por primera vez en muchos años, sentía algo distinto, algo que ni siquiera el dolor podía apagar. Libertad. La casa, que antes se sentía como una prisión adornada, ahora respira conmigo. Cada habitación cuenta una historia distinta y aunque algunas me duelen, ya no las temo. Porque entendí algo que quizá nos toma toda una vida aprender. Perdonar no siempre significa reconciliarse, sino soltar el peso que no te pertenece cargar. Rafael intentó llamarme muchas veces. No contesté, no porque no tuviera preguntas, sino porque por fin encontré las respuestas dentro de mí. Patricia, bueno, ella desapareció del mapa. Alguien me dijo que se mudó a otra ciudad, que rehizo su vida. No me importa, no le deseo mal, pero tampoco un solo pensamiento más. Elena y Rocío, mis hijas, fueron lo más difícil. Les costó entender por qué había tomado decisiones tan firmes, por qué puse límites tan claros. Pero, poco a poco, las conversaciones volvieron, el cariño se abrió paso entre las grietas y empezamos a reconstruir algo más valioso que cualquier herencia, nuestra confianza. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Elena me dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, te admiro,
Pensé que la fuerza era gritar y pelear, pero tú me enseñaste que la fuerza también es callar, esperar y elegirte a ti misma. Ese día lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque supe que, a pesar del dolor, había logrado sembrar en ellas la lección más importante de mi vida. Nadie merece que te pierdas a ti misma para no perderlos a ellos. He vuelto a hacer cosas que antes parecían insignificantes, pero que hoy tienen un sabor distinto. Cocinar mi propia cena, regar mis plantas, invitar a Laura a charlar por horas mientras vemos el atardecer. Es como si cada pequeña rutina me recordara que sigo aquí, de pie, viva y más fuerte que nunca. Y sí, he tenido noches difíciles, no te voy a mentir. Hay silencios que pesan y recuerdos que todavía duelen, pero aprendí a respirar dentro de ellos, a no huir de mi propia historia. Porque si algo me enseñó todo esto, es que las heridas también cuentan quiénes somos y de dónde venimos. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo a la mujer que necesitaba que la validaran, que callaba para no incomodar, que aguantaba para no ser abandonada. Veo a Mariela, completa, libre. Si estás escuchando mi historia y sientes que algo resuena contigo, quiero decirte esto. No esperes a que todo se derrumbe para recordarte cuánto vales. La libertad a veces tiene un precio alto, pero créeme, vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada puerta que se cierra, porque al final no se trata de vengarte, sino de elegirte. No se trata de ganar una guerra, sino de recuperar tu paz. Y si alguna vez te encuentras en medio del mismo fuego que yo atravesé, recuerda algo. El fuego quema, pero también purifica. Y cuando el humo se disipa, lo que queda eres tú, más fuerte, más sabia, más tú que nunca. Hoy, por fin, puedo decirlo sin miedo. Mi libertad no tiene precio.